Los derechos humanos para todo el mundo son la base necesaria para los que contribuimos en un mundo donde vivimos en paz, serenidad y plenitud. Michael Douglas. Buenas tardes, padres, madres de familia y público en general que hoy nos acompañan al conversatorio Derechos Humanos en la Pandemia, a través del canal de YouTube Comunidad Escolar SEMS y en Facebook en Comunidad Escolar. Los derechos humanos deben de ejercerse no solo en la educación presencial o semipresencial, sino también en la educación a distancia provocada por la pandemia que actualmente nos aqueja. Reciban un cordial saludo a nombre del doctor Israel Jerónimo López, subsecretario de Educación Media Superior, quien ha coordinado estos esfuerzos para establecer mecanismos de apoyo que integren a los padres y madres de familia como actores importantes en el desarrollo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Les recordamos que va a estar abierto el chat y los comentarios con la finalidad de escuchar sus inquietudes, preguntas, dudas que ustedes tengan para que nuestro especialista nos pueda apoyar en contestarlas. Tengo el gusto de presentar al maestro Jorge Camacho, de quien, si me permiten, leeré una reseña importante de él para que podamos conocer la experiencia que el maestro tiene. Bueno, el maestro es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, con un promedio de 9.58 y titulado por tesis. Asimismo, es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México y titulado por alto desempeño académico con un promedio de 9.8. Maestrante en Administración de la Educación por la Universidad Tecnológica Latinoamericana, perito en Criminalística de Campo por el Instituto Interamericano de Ciencias Forenses, coach para hablar en público certificado internacionalmente por el Centro de Comunicación y Consultoría Semiológica Empresarial SC, perito en Psicología Jurídica por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico ACE. Ha tomado diferentes diplomados en los que destaca diplomado en Sistema Procesal Penal Acusatorio, Adversarial y Oral, impartido por la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Diplomado en Criminalística de Campo, impartido por el Instituto Interamericano de Ciencias Forenses AC. Diplomado en Estrategias de Litigación en el Juicio Oral Penal, impartido por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, entre otros más. Asimismo, ha tenido estudios en el extranjero por parte de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, becado por la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar la preespecialidad en Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Asunción. También ha estado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el seminario del juicio oral en el fuero penal, seminario relativo al derecho aeronáutico y sus consecuencias, y en el seminario los juicios orales en el derecho privado. También ha estado en la Universidad de Granada, España, ponente en el sexto coloquio binacional México-España, los derechos humanos como límites del poder. También ha tenido diferentes cursos y talleres que han contribuido a su vasta experiencia. También ha tenido cursos en la carrera judicial, curso de elaboración de resoluciones judiciales en materia civil por el Instituto de Estudios Jurídicos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. También ha tomado cursos de preparación al cargo de secretario proyectista de sentencia de juzgado civil por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ha dado seminarios, conferencias y congresos. También ha obtenido reconocimientos por haber participado en el concurso universitario de juicios orales organizado por la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica. Ha tenido reconocimiento por haber asistido al cine debate Maras, Ninis y Malandros, una guerra no oficial con el tema, delincuencia organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Asimismo, reconocimiento por haber asistido a la presentación de la revista El Mundo del Criminalista en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, reconocimiento como abogado del año 2018 otorgado por Abogados Colegios del Estado de México, Honoris el Leste. Ha tenido cursos jurídicos
Ya también tiene experiencia docente en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Es profesor de la asignatura Práctica Docente de Amparo en el Sistema Escolarizado a nivel licenciatura. Como podrán darse cuenta, nuestro maestro tiene una vasta experiencia no solo de conocimiento, sino también en el ejercicio de la abogacía. Sin más preámbulo, maestro, le cedo el uso de la palabra. Maestro, si puede activar su micrófono, por favor. Claro que sí, disculpen. Decía que en primero muchas gracias, Daniela, por esta participación tan amable que haces, esta presentación, mejor dicho. Y en primer lugar quiero agradecer esta invitación para hablar de un tema que me apasiona, que son los derechos humanos, a la Secretaría de Educación Pública del Estado de México, a la Subdirección de Educación Media Superior y, bueno, en específico al doctor Israel Jerónimo López por permitirme estar hablando y estar dirigiendo esta ponencia a personas tan importantes como lo son los padres de familia, las madres de familia, que son el pilar fundamental a veces en que se sostiene pues todo un hogar y a partir del cual nuestros alumnos de preparatoria pues ven reflejado ese punto. Y el hecho que la Secretaría de Educación Pública esté dando por medio de la subdirección este conocimiento a los padres de familia en realidad me llena de mucha emoción porque precisamente una de las obligaciones de las autoridades, cualquier tipo de autoridad, no importando si es educativa, judicial, legislativa, etcétera, es promover los derechos humanos. Entonces, qué gusto estar con ustedes. Como se los dice la maestra Daniela, pueden ustedes ir formulando preguntas que al final vamos a tratar de responder. ¿Ok? Bueno, damos inicio con esta ponencia y vamos a presentarles unas láminas para que nos vayamos guiando un poco. Pues sí, así es, queridos padres y madres de familia, los derechos humanos, ¿de dónde nacen? Yo creo que ustedes mejor que su servidor conocen que pues la vida no es fácil, ¿no? Que la vida tiene injusticias, que la vida tiene discriminación, que hay violencia, impunidad, y entonces lo que buscan los derechos humanos es evitar eso, es poder establecer un cambio para que nosotros establezcamos una dignidad en la persona. Entonces, el fundamento de los derechos humanos es que mientras yo no haga daño a otra persona, yo soy libre de hacer lo que quiera. Esa es la cuestión de la dignidad humana. Y por ahí les comentaba una frase de un expresidente, que es Benito Juárez, que nos decía que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y de ahí nace o de ahí viene también la concepción de derechos humanos. Y al principio yo siempre les pregunto, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Por qué? Porque es una conceptualización, una definición que a veces no tenemos clara, ¿no? Y cuando he estado en algunos foros de derechos humanos o dando clase, he tenido la oportunidad de preguntarle, ¿no? A las personas, ¿para ti qué es un derecho humano? ¿No? Y a veces se quedan como con la incógnita, ¿no? Ah, sí es cierto, no he oído hablar mucho de los derechos humanos, pero no sé qué es un derecho humano. Y yo se los quiero decir de una manera muy sencilla. Los derechos humanos son todos aquellos derechos que tenemos por el solo hecho de haber nacido personas, de haber nacido seres humanos, que nadie nos los va a dar, que a nadie se los vamos a comprar, que no nos los tenemos que ganar, que por el solo hecho de haber nacido personas ya los tenemos y que entonces la misma naturaleza nos los ha otorgado. Yo por el solo hecho de ser María López ya tengo esos derechos humanos que me los tiene que tutelar el Estado porque él es el encargado, pero no va a importar si yo soy de piel negra, si soy de piel blanca, si soy alto, si soy bajo. Hace rato me preguntaban incluso si soy delincuente, voy a tener derechos humanos. No va a importar mi religión, mi estado civil, mi preferencia sexual. No, yo voy a tener esos derechos humanos porque los derechos humanos no son privilegios. Los derechos humanos no es algo que yo me tenga que ganar. Es algo prioritario que el Estado nos debe de dar para proteger a los más necesitados, para proteger a todos los que sean seres humanos
Y yo lo comentaba, ¿no? Es muy importante que ustedes, como padres de familia, no solo enseñen a sus hijos qué son los derechos humanos, sino también cómo acceder y defender los mismos. ¿Por qué? Porque a veces como padres de familia pues tratamos de darle todo a nuestros hijos y tratamos de protegerlos. Pero yo creo que la más importante enseñanza que le debemos de dar a los hijos es como dice por ahí una frase, ¿no? No es que les des el pescado, sino que los enseñes a pescar, ¿no? Y eso es importante. Ustedes hoy van a conocer qué son los derechos humanos, que los tiene cualquier persona, que los tiene el maestro, el doctor, el recolector de basura, el indigente, cualquier persona, sea hombre o mujer, los tiene porque son de carácter universal, son para todos, ¿no? Y yo les decía, ¿en dónde comienzan los derechos humanos? Pues yo creo que comienzan desde aquellos lugares recónditos que son la casa, que son el hogar, que son el vecindario, la escuela, la empresa, y desde ahí empezamos a ejercer buscando la igualdad y la dignidad que se pueda dar en la persona, ¿no? Si no los empezamos a ver con ese significado, no tendría ningún sentido, ¿no? El establecer una paz social y, por ejemplo, ustedes como padres de familia, pues tienen muchos derechos humanos. ¿Qué, ¿Cuál vamos a saber qué es nuestro derecho humano? Es decir, aquella prerrogativa que nos puede dar la Constitución, que nos da el derecho natural y que no causa daño a alguien más, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen derecho al voto, derecho al trabajo y una remuneración adecuada, derecho a, por ejemplo, ustedes como padres y madres de familia que ya están en una edad laboral, tienen derecho, por ejemplo, a formar sindicatos, a la salud, a la protección de su familia, a la paridad de género entre hombres y mujeres, a el derecho a tener un nivel de vida adecuado y a participar en la vida cultural. Por ejemplo, hay derecho al medio ambiente, derecho al desarrollo de la persona, derecho humano a la paz, a la desconexión que les decía hoy en día, por ejemplo, con esto del home office, que muchos de nosotros estamos trabajando desde casa. También hay un nuevo derecho, por así decirlo, que se positivizó o se estableció en la Ley Federal del Trabajo, que es el derecho a la desconexión, ¿no? Fuera de mi horario de trabajo, aunque yo esté trabajando desde casa, tengo derecho a apagar mi celular, tengo derecho a apagar mi computadora, a ya no ver más cuestiones. Entonces, es muy interesante y es de lo que vamos a ver. Entonces, podríamos poner la siguiente diapositiva, por favor. ¿Okay? La siguiente, por favor. Entonces, decíamos, ¿qué son los derechos humanos? Para que quede claro, es todo aquel derecho o prerrogativa que yo tengo por el simple hecho de haber nacido persona, por el simple hecho de ser un ser humano, valga la redundancia, yo ya tengo derechos. Nadie me los va a dar, nadie me los va a vender. Simplemente la ley, la autoridad me los va a reconocer. ¿Podemos poner la siguiente diapositiva? Y aquí les comentaba, ¿no? Por ejemplo, dice, los derechos de las mujeres son derechos humanos, y por otro lado dice, los derechos de las mujeres son derechos humanos, ¿no? En el primer punto estamos con el signo de interrogación de decir, los derechos de las mujeres serán un derecho humano, y en el segundo estamos afirmando. Y lo correcto es afirmar todos los derechos, no únicamente de las mujeres, de las personas adultas mayores, de los niños, niñas y adolescentes, de las personas que pertenecen a la comunidad gay, lésbico, transexual, etcétera, son derechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho humano lo tenemos todas las personas. Claro, a veces se van a ir diferenciando en grupos, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo tener los derechos humanos, etcétera. Podemos cambiar de diapositiva, por favor. Y algo muy importante es que nuestro artículo primero constitucional, es decir, nosotros todos estamos regidos por una constitución, que seguramente ustedes ya han oído hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué es eso? Es donde se fundamenta nuestro Estado, donde se fundamenta el Estado de Derecho, y entonces ahí vamos a tener la organización del Estado y vamos a tener precisamente algunos derechos humanos reconocidos por la Constitución que se van a convertir en derechos fundamentales. Y en esta Carta Magna, que así a veces le denominamos los abogados, vamos a tener que el artículo primero nos establece un principio de igualdad de derechos fundamentales
y la jerarquía que hay en las normas que regulan los mismos. Y nos dicen los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, ¿no? Y ahí está el primer punto importante. La Constitución, la ley, la autoridad, como ustedes lo quieran ver, nos reconoce derechos humanos, no nos los da. Es decir, no nos está haciendo un favor, sino que nos está simplemente reconociendo algo que ya tenemos por derecho natural y dice que todas las personas gozan de ellos, los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, que el Estado sea parte de los mismos. Es decir, hoy en día en México, nuestra ley suprema es la Constitución junto con lo que llamamos tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Y cuáles son esos tratados internacionales? Son convenios, acuerdos, contratos que celebramos con otros países y que también reconocen derechos humanos. Y eso va a ser lo que nos va a regir en nuestro país y nos va a reconocer los mismos. Dice, así como las garantías para su protección. Desde aquí vamos a ir estableciendo que ustedes tienen derechos humanos, que son todas aquellas, se lo repito, prerrogativas que por el solo hecho de ser individuos, personas, ya los tienen, que esos derechos humanos cuando los establecemos en la Constitución o en la ley, se van a volver derechos fundamentales reconocidos y que son los que nos van a dar pie a la exigencia de los mismos. Pero para yo hacer valer un derecho humano, imagínense que yo tengo el derecho humano a la educación, pero por ahí voy a la escuela y no me dejan inscribir a mi hijo, ¿no? De manera arbitraria. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer valer ese derecho humano? Por medio de las garantías que la ley otorga para su cumplimiento. Una de las garantías, por ejemplo, estoy seguro que muchos de ustedes conocen lo que es un juicio de amparo, ¿no? Pedirle al Poder Judicial la protección porque me están violentando ese derecho humano que al estar reconocido en la Constitución es un derecho fundamental. Esos derechos humanos, esas garantías no pueden restringirse ni suspenderse, o sea, no se los pueden acotar, no puede decir, mira, tú padre de familia, te voy a restringir tu derecho a una vivienda digna y decorosa, o te voy a restringir tu salario. No, ni tampoco se pueden suspender, salvo algunos casos excepcionales que nos maneja la propia Constitución. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Este mismo artículo primero constitucional, en el segundo párrafo, nos establece un principio que los abogados conocemos como el de interpretación conforme y otro que se llama el principio pro persona. Nos dice que las normas relativas a estos derechos humanos se interpretan conforme a la Constitución y a esos tratados internacionales, pero ojo, en la manera que más favorezcan a la persona. Nosotros, como seres humanos, nos estamos poniendo en el nivel máximo. Somos lo máximo por ser personas. Entonces, cuando hay un conflicto y puede haber lo que llamamos coalición de derechos humanos, entonces siempre se te va a proteger el que en ese momento sea el mejor para ti como persona. Si, por ejemplo, hay dos leyes y son contrarias, vamos a aplicar la ley que más te beneficie como persona. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. En el tercer párrafo de ese artículo nos habla de la obligación y los deberes de los estados, de las autoridades, todas las autoridades. ¿Qué es una autoridad? Es toda aquella persona que, sea física o moral, que tiene un poder de mando, un imperium, es decir, puede imponer sanciones, es coercitible, y que hoy en día, bueno, incluso personas que no son autoridades directamente, sino particulares, las hemos tomado que si hacen funciones en carácter de autoridad, es decir, son coercibles, están reglamentadas en la ley, etcétera, también pueden ser consideradas una autoridad de manera ficta, por así decirlo, y todas esas autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De acuerdo a los principios de universalidad, es decir, los derechos humanos son para todos, interdependencia, yo no puedo ver los derechos humanos de forma separada. Todos los derechos humanos forman un conjunto. El derecho a la vida está ligado con el derecho a la libertad, el derecho a la libertad está ligado con el derecho a la educación, el derecho a la educación está ligado con el derecho al Internet, por ejemplo, que hoy es uno de los nuevos derechos humanos, o más bien de los que estamos reconociendo actualmente,
y entonces van juntos. Son indivisibles, no los puedo separar, no puedo ver unos sin ver los otros, y son progresivos, es decir, sus derechos humanos que ustedes tienen ya no se los pueden quitar, y el Estado ya no puede retroceder. El Estado siempre va a ir adelante con esos derechos humanos. Por eso hay muchos que piden la pena de muerte en México, es algo que ya no se puede hacer bajo el principio de progresividad. Si yo ya reconocí un derecho humano, yo ya no puedo quitarlo. Si yo ya reconocí el derecho humano a la vida y que en México está prohibida la pena de muerte, yo ya no puedo regresar y hacer un retroceso en derechos humanos. Y sin consecuencia, el Estado tiene como deberes el prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Este cuarto párrafo es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque es un párrafo del artículo primero constitucional que ya tiene bastante tiempo y que nos prohíbe la esclavitud en México. Es decir, cualquier persona que esté en México no debe de ser esclava. No hay esclavos en México. Todos somos libres, al menos así lo ordena la Constitución, e incluso un extranjero que llegue a México va a ser libre por el solo hecho de pisar tierra mexicana. Y por último, en la siguiente diapositiva, en la quinta, en el quinto párrafo, vamos a tener lo que es el principio de no discriminación, que es una base fundamental para que nosotros podamos entender hasta dónde llegan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos dice que en México queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico. Yo se los comentaba, todos tenemos derechos humanos, no importa si eres gordo, si eres flaco, si vas al gimnasio, si no vas, si tienes alguna discapacidad, no importa quién seas, por el solo hecho de ser persona, tienes todos los derechos humanos igual que cualquier otra persona. Entonces nos dice este quinto párrafo que queda prohibida toda la discriminación motivada por el origen étnico. No importa si tú perteneces a algún pueblo originario, a alguna comunidad indígena, tienes los mismos derechos que el que vive en la ciudad. El género, no importa si tú eres hombre o si eres mujer, te tienen que respetar los mismos derechos. Tienes las mismas capacidades que un hombre, que una mujer, y entonces no debe de haber discriminación por género, ¿no? Se da mucho en los trabajos. Por eso hoy se están haciendo lo que nosotros llamamos acciones afirmativas, en donde dicen, ¿sabes qué? Sí, sí, ahora vas a tener que establecer en una planilla 50% de presidentes municipales hombres y 50% mujeres, ¿no? Hay que tratar de dar esa igualdad por medio de estas acciones afirmativas. La edad, no importa qué edad tengas, tú tienes los mismos derechos. Las discapacidades, ¿no? Hay que tratar de darle esa igualdad y esa equidad a las personas que pueden tener una discapacidad y no segregarlas, incluirlas, darles las mismas oportunidades, ¿no? Porque yo conozco muchas personas que a lo mejor tienen una discapacidad y no las limita, ¿no? Entonces nosotros no tenemos por qué limitarlas. La condición social, no importa si soy rico, si soy pobre, si soy clase media, no hay un censo en donde te dice hay clase media, media baja, media alta, etcétera, pero solo es una clasificación que no puede dar lugar a una discriminación, sino al contrario, cuestiones afirmativas que ayuden, pues a lo mejor a los de la clase baja a tener mayores oportunidades, pero nunca debe ser motivo de una discriminación directa, ¿no? También vamos a tener las condiciones de salud, la religión, ¿no? No importa si eres ateo, si eres católico, si eres musulmán, cualquier religión que tú profeses se debe de respetar. Tus opiniones, todo lo que tú quieras opinar que sea respetuoso, está dentro de la libertad de expresión. Las preferencias sexuales, no importa si tú eres gay, sexual, o tienes alguna otra preferencia, o la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, no importa, eso no debe de importar. Eso te da los mismos derechos y no debe ser una materia de cambio, porque al final de cuentas no estás dañando a nadie. Las condiciones socioculturales, la raza, el origen étnico, nada importa. Entonces, esta fracción quinta del artículo primero constitucional nos maneja el principio de no discriminación. Entonces, siempre y cuando, se lo repito, no hagan daño a nadie más con su conducta,
no tienen por qué discriminarlos, ¿ok? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, fíjense, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, que es a veces lo que nos falta, ¿no? Por ahí veía un reportaje en donde decía que los mexicanos somos muy fraternales, pero a veces necesitamos estar a la orilla del abismo para sacar esa fraternidad, ¿no? Como cuando en 2017 fue el terremoto, pues el mundo se sorprendió de esa fraternidad y de ese respeto de derechos humanos que tenemos como mexicanos. Podemos continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Les comentaba hoy esta conferencia o ponencia o plática que me invitaron, me dio gusto que pues coincidió con algo importante para los derechos humanos y es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? Dice que a lo largo de la historia, fíjense, hay comunidades que a lo largo de la historia han sufrido una discriminación y por eso necesitamos buscar hacer acciones afirmativas para evitar que esas comunidades que ya han sufrido discriminación histórica la sigan sufriendo por su sola condición, que no los debería diferenciar, como los adultos mayores, las mujeres, las personas que pertenecen a la comunidad gay, bisexual, etcétera. Y entre ellos, bueno, pues las mujeres, ¿no? Dice, a lo largo de la historia para las niñas y las mujeres el acceso a la ciencia fue muy complicado. Y nos ponen un ejemplo, ¿no? Mamá, quiero ser una gran científica. Dice, hija, ya sabes que esa profesión solo tiene una salida, la hoguera. Entonces, hoy en día que estamos en la era de los derechos humanos, precisamente ustedes los tienen que hacer valer. Y gracias a esos derechos humanos, hoy las mujeres pueden estar en igualdad de condiciones, hoy las mujeres pueden estudiar la preparatoria y estamos poniendo como ejemplo a las mujeres, pero los derechos humanos son para todos, ¿ok? Continuamos con la siguiente diapositiva. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos establece que los derechos humanos es un conjunto de prerrogativas que vamos a tener, que esas prerrogativas son inherentes a la persona, a su naturaleza de persona y cuya realización efectiva resulta indispensable ¿para qué? Para el desarrollo de la personalidad. Hay un derecho humano que es el libre desarrollo de la personalidad, que es el que nos permite como individuos pues elegir si nos queremos casar o no, elegir con quién queremos establecer una relación, elegir el número de hijos, elegir si queremos comprar una casa, qué queremos trabajar, libertad de expresión, etcétera. Es decir, es mi libre desarrollo de mi persona y los derechos humanos nos los establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son ese conjunto de prerrogativas para lograr el libre desarrollo de la persona, de un individuo que a la postre va a formar parte de una sociedad, ¿no? Y si nos vamos a las teorías organizacionales de Herbert Spencer, que nos dice que la sociedad o las organizaciones son un individuo vivo, es decir, refiere a la sociedad como el humano, ¿no? Que si me empieza a fallar el riñón, el corazón, pues ya no va a estar bien todo el cuerpo, todo el ser humano, igual la sociedad, ¿no? Si el individuo con esos derechos humanos que le estamos dando está bien, entonces va a estar bien toda la sociedad. Y es muy importante ese punto. Podemos continuar. Ahora, fíjense que vamos a hacer una pequeña diferenciación entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías. Al inicio de la ponencia yo les comentaba que ustedes como padres de familia, pues tienen una gran responsabilidad y yo creo que todos ustedes siempre buscan lo mejor para sus hijos, ¿no? Y les decía, no solo es darles el pescado a los hijos, sino es enseñarlos a pescar. Y entonces los derechos humanos, tanto ustedes como sus hijos, ya los tienen por el simple y solo hecho de ser seres humanos, de haber nacido personas. ¿Ok? Cuando esos derechos humanos los pasamos a una constitución, los escribe el legislador en una ley, en una norma, los vamos a llamar derechos fundamentales. Pero no basta con decir tienes derecho a la educación, tienes derecho a la salud, tienes derecho al internet, ¿no? Sino que ahora lo que tenemos que incentivar es el cumplimiento, porque está muy bonito en papel, pero ¿cuál es el medio de hacer valer mis derechos humanos? Pues es las garantías que la
ley otorga para protegerlos. Entonces, las garantías individuales van a ser aquellos medios que nosotros tenemos para proteger esos derechos humanos. Como se los comentaba, puede ser el juicio de amparo, que es un medio para yo decir, ¿sabes qué? No me estás dando mi derecho a la salud, no me quieres atender, entonces voy a meter un amparo para que se ordene, ¿no? Claro, hay muchos criterios, por ahí ustedes pudieron observar en esta pandemia, por ejemplo, una persona que no fue en México, fue en Argentina, que precisamente metió una garantía para su derecho a la salud y el juez permitió que se le suministrara cloro, ¿no? Entonces, bueno, ahí la idea del juez no fue tan buena, pero pues al final de cuentas ella dijo, hice valer mi derecho a la salud. O aquí en México, ¿no? Este, por ahí hubo un juez que por medio de esta garantía del amparo eh, protegió a una persona para que se le aplicara la vacuna contra el COVID, que como ustedes lo pudieron observar, pues incluso ya no se pudo hacer nada. Cuando se dio esto, ya la persona había fallecido. Pero precisamente tenemos garantías para hacer valer los derechos humanos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de los derechos humanos? Protegen bienes básicos, lo elemental. Los derechos humanos son lo elemental para que yo pueda vivir en sociedad, para que tenga la dignidad humana, para que yo pueda establecer un modelo, un proyecto de vida íntegro. Están por encima de la política. La política no puede influir en los derechos humanos, ¿ok? Es decir, por ejemplo, yo no puedo decir, hoy como soy político, voy a prohibir si gano el derecho a las guarderías, ¿no? Porque ese ya es un derecho humano que está reconocido y conforme a los principios no se podría quitar, ¿no? Aunque influye la política. Los derechos humanos no tendrían por qué verse trastocados por cuestiones políticas. Los derechos humanos son contramayoritarios. Eso es bien importante. Los derechos humanos, al decir que son contramayoritarios, es decir que no importa la opinión de la mayoría, ¿ok? Por eso decían, vamos a hacer un referéndum para ver si se aplica o una consulta ciudadana para ver si se aplica el matrimonio igualitario. No es viable, porque aunque el 90% de la población estuviera en contra, ese es un derecho humano que no importa la opinión de la mayoría. Si hay personas del mismo sexo que quieren contraer matrimonio, no importa que la mayoría no lo quiera, porque ese es un derecho humano de ellos como personas, ¿no? Y podríamos tomar otros ejemplos que también son muy controversiales, como por ejemplo el aborto, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar por ahí en ese sentido. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿por qué es importante conocer a los derechos humanos? Porque de esa forma yo los voy a poder hacer valer. Voy a decir, tengo derecho humano a esto. ¿Y qué es un derecho humano? Primero es aquello que está dentro de la ética y que me causa un beneficio. Es decir, yo tengo el derecho humano a la vivienda digna y decorosa, yo tengo el derecho humano a la salud porque es algo bueno, no causo daño a nadie y por naturaleza lo necesito. ¿Por qué? Porque yo podría decir, yo tengo el derecho humano de matar a quien no me cae bien. No, no, espérate, porque eso es antiético y eso no está reconocido por la ley. Entonces, la importancia de reconocer los derechos humanos es el punto de hacerlos valer y saber lo que es justo y saber hacer o reconocer mi dignidad. Y no solo la dignidad propia, sino de mis seres queridos, ustedes que son padres y madres de familia, que tienen esa fortuna, pues hacer valer la dignidad de mis hijos, ¿no? A lo que tienen derecho. Podemos continuar con la siguiente. Ahora, los derechos humanos y garantías individuales los venimos estableciendo que entonces las garantías individuales son aquel punto que te permite hacer valer los derechos humanos, ¿no? ¿Quién protege los derechos humanos? Pues los protegen, primero los tendrían que proteger los gobiernos, las autoridades de los estados, es obligación. Internacionalmente vamos a tener diversos aspectos como la ONU, entidades como la Corte Penal Internacional de la Haya, vamos a tener regionalmente tribunales, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, el Tribunal Africano, etcétera, y organizaciones no gubernamentales e instituciones nacionales de derechos humanos ante quien podemos hacer valer esos derechos humanos. ¿Y cómo los vamos a hacer valer? Por medio precisamente de las garantías individuales que nos van a permitir ser esos medios con que yo cuento como individuo para hacer valer mis derechos humanos.
¿Por qué? Porque no basta reconocerlos en la Constitución, sino que el hecho de reconocerlos no trae consigo la garantía para hacerlos efectivos, sino que debo de dar un mecanismo para efecto de que si me violentan esos derechos humanos o no me los reconocen, yo pueda hacerlos valer. Y bueno, va a tener por objeto esa garantía, pues reparar la violación a los derechos humanos, ¿ok? Les digo, hay varios mecanismos, el más común es el amparo, pero les repito, desde un principio el propio Estado te los debe de proteger. Y cualquier autoridad, dígase un maestro, una autoridad de educación, una autoridad judicial, una autoridad administrativa, todos tienen esa obligación. ¿Podemos continuar, por favor? Precisamente en la próxima diapositiva vamos a empezar a ver cuáles son las características de los derechos humanos. Y los derechos humanos van a tener diferentes características que están en el artículo primero constitucional y que nos van a ayudar a entender cuáles son los derechos humanos, ¿ok? En la siguiente diapositiva vamos a ver precisamente que una de las características va a ser la universalidad y que la universalidad quiere decir que todas las personas gozan de los derechos humanos, no importando quiénes sean, ¿ok? Es decir, no tengo yo, Jorge Ortega, que pasar por un examen para que me den un derecho humano, no tengo que tener un título, no tengo que reunir ciertas características, no me van a decir, solo los que tienen 1,80 para arriba tienen el derecho humano a una vida plena, no, todos los tenemos porque son universales, basta con ser personas, ¿ok? Aunque como se los dije, hay derechos específicos para determinados grupos, como por ejemplo los derechos de las mujeres, de los indígenas, etcétera, pero en realidad los derechos son universales, es decir, van a ser para todo ese grupo, nada de que solo para estas mujeres, no. Son derechos de las mujeres, pero para cualquier mujer, no importando su edad, su raza, su etnia, su preferencia sexual, etcétera, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos de la universalidad, de respetar a esos grupos, de respetar a todos los seres humanos y que todos tenemos ese derecho humano a ello. En la siguiente diapositiva vamos a ver la siguiente característica de los derechos humanos, que va a ser la interdependencia. Y la interdependencia supone la garantía y disfrute de un derecho humano y que esa garantía y disfrute que todos lo vamos a tener va a depender de que se garanticen los demás, es decir, la interdependencia, como ustedes pueden ver en la imagen, es que todos los derechos humanos están unidos y que entonces yo debo de contar con todos, ¿ok? Porque ¿de qué me serviría que tenga libertad de expresión si no pudiera yo tener la libertad de votar o el derecho humano a votar? Entonces todos los derechos humanos se van relacionando. ¿De qué me sirve tener el derecho humano a la educación si no tengo el derecho humano a la salud? Si me enfermo no voy a ir a la escuela. Entonces, los derechos humanos dependen unos del otro. Si tengo un derecho humano a la vivienda y no tengo derecho humano al trabajo, no puedo obtener esa vivienda. Entonces, la interdependencia de los derechos humanos implica que todos tenemos que tomar en el conjunto todos los derechos humanos y todos nos deben de respetar. La siguiente diapositiva, estamos hablando precisamente de la indivisibilidad de los derechos humanos, es decir, los derechos humanos no se pueden dividir. No podemos decir que todos los derechos humanos tienen más bien el mismo valor, no podemos decir este vale más o menos, dependerá de cada circunstancia. Y han surgido, claro, conforme a la historia, les digo, hoy en día tenemos un derecho humano al Internet en la Ciudad de México, ¿no? Que obviamente hace 100 años, pues ni pensar en ese derecho humano, pero los derechos humanos han ido evolucionando, hay quien los ve por generaciones, pero en realidad esa división es simplemente didáctica, ¿no? Los derechos humanos todos se deben de ver en su conjunto. La siguiente característica que tenemos en la diapositiva que continúa es el principio de progresividad. Este principio es bien importante. ¿Por qué? Porque los derechos humanos siempre tienen que ir hacia adelante, no pueden retroceder. Los derechos humanos tienen que ser expansivos, es decir, siempre dar las mayores prerrogativas. A partir de un núcleo básico que tenemos de derechos humanos, se tienen que ir expandiendo, 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 y hay una prohibición a la regresividad. Es decir, si ya me reconocieron un derecho humano, ya después no me lo pueden quitar. Por eso no es viable volver a establecer en México la pena de muerte, porque es un derecho humano a la vida que nosotros ya prohibimos esa restricción, esa cuestión que haya una pena de muerte, y bajo el principio de progresividad no puede haber una
restricción o retroceso, ¿ok? Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver que las autoridades tienen obligaciones y deberes respecto de las mismas. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar que las obligaciones de las autoridades va a ser promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por eso les comentaba, es bien importante esta dinámica que se está haciendo, que la elogio, de dar a conocer los derechos humanos, la concepción de derechos humanos, y entonces la autoridad puede buscar promover, como lo está haciendo ahorita, los derechos humanos, respetar, tiene la obligación de yo te respeto los derechos que tienes, de protegerlos además y de garantizarlos, es decir, dar esos medios que me lleven a establecer, que me lleven a puntualizar lo que son los derechos humanos y que si se me violan yo tenga la facultad, la prerrogativa de tener un mecanismo para hacerlos valer. Podemos continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí es lo que les decía. Vamos a tener la facultad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En la siguiente diapositiva, esto es lo que nosotros conocemos como las obligaciones del Estado. Y en la siguiente diapositiva vamos a encontrar los deberes. ¿Cuáles son los deberes de la autoridad? Tiene que prevenir. Es decir, vamos a, antes de que ocurra la violación de derechos humanos, yo tengo que hacer acciones para que no se dé la violación. Esto que estamos haciendo hoy es muy importante, capacitar de qué son los derechos humanos para que no haya una violación. Dice por ahí el dicho, más vale prevenir que lamentar, y el Estado tiene que establecer medidas específicas para que no se violenten los derechos humanos. La siguiente es investigar. Es decir, una vez que ya se dio una violación a derechos humanos, hay que investigar si en realidad hay una violación, que la investigación sea real, que ese vínculo que yo establezca como autoridad me lleve a encontrar una respuesta de lo que pudo haber pasado en esa cuestión. La siguiente es sancionar, es decir, imponer una sanción, castigar al infractor de los derechos humanos, de quien violó los derechos humanos. El artículo, por ejemplo, 14 constitucional, pues nos habla de las principales sanciones. Entonces, esas sanciones deben de estar establecidas en la ley. Y por último, algo bien importante, reparar las violaciones a los derechos humanos. Es decir, resarcir el daño, remediar el daño, quitar la ofensa que se hizo, restablecer en la medida de lo posible al equilibrio que se tenía antes de haber existido la violación. Y ahí vemos, ¿no?, que se ha pedido, por ejemplo, dentro de la reparación, disculpas públicas al Estado por ciertas condiciones o violaciones a derechos humanos que ustedes las han de ver visto, y entonces hay que buscar esa reparación a los derechos humanos. Y por último, para ir cerrando la ponencia y abrir una sesión en donde ustedes puedan hacer valer dudas, cuestionamientos, en la última diapositiva vamos a establecer precisamente cuáles son los tipos de derechos humanos. Los tipos de derechos humanos, como yo se los dije, hay muchos derechos humanos. Los derechos humanos están como derechos fundamentales en la Constitución, pero también pueden hacer vía argumentación. ¿Y cuál va a ser la característica? Que sea una cuestión que te beneficie como persona, que no dañe a los demás y que, por lo tanto, pueda basarse también en una disposición normativa. Doctrinalmente, pedagógicamente, hemos establecido diversos tipos de derechos humanos, pero en realidad todos los derechos humanos tienen el mismo peso, no hay mejor un derecho que otro. En caso que haya coalición tendríamos que tutelarlos, pero todos los derechos humanos tienen el mismo peso. Entre los que vamos a encontrar, que van a estar en la siguiente lámina, ya para irnos despidiendo, si podemos pasar a la siguiente lámina, pues vamos a tener los principios, los derechos humanos de igualdad, por ejemplo, igualdad del hombre y la mujer, lo que hablábamos de la no discriminación, de que haya acciones afirmativas para la paridad de género, de libertad, todas las libertades que podemos encontrar, libertad de tránsito, prohibición de la esclavitud, libertad de credo, perdón, de procreación, de expresión. Vamos a tener los derechos humanos de seguridad jurídica, un debido proceso, que podamos llevar
juicios ante los tribunales establecidos, los sociales, económicos y culturales, los famosos DESCA, que pues son, por ejemplo, el derecho a la protección a la familia, el derecho de las comunidades, etcétera, y también los derechos colectivos y derechos indígenas, como por ejemplo los derechos a la salud, al medio ambiente, etcétera. Entonces, ustedes como padres de familia cuentan con todos estos derechos. No sé si le podemos cambiar ya por último a la siguiente diapositiva para concluir. Bueno, la siguiente, perdón, es una invitación que después les voy a hacer para que nos sigan en esta Universidad Mexicana de Asunción en la que colaboro y que también tenemos por objeto precisamente la tutela de derechos humanos, y hay algunos cursos de derechos humanos, algunas cápsulas gratuitas por si les interesa. Bueno, pues ya no me quiero extender porque también es muy importante sus dudas, entonces maestra Daniela, disculpe usted, pero me extendí un poquito, pero vamos a tratar de terminar en tiempo. Maestro Jorge, yo lo entiendo porque el conversatorio está muy interesante y hablar de derechos humanos es extenso, o sea que en una hora no podríamos abarcar todo. Sin embargo, pues usted lo hace de una manera tan familiar, tan coloquial, que nos permite entender cuáles son los derechos humanos que poseemos. Claro que sí tenemos preguntas. Cintia Ruiz nos dice, ¿cuál es el camino para hacer valer los derechos humanos de un hijo menor de edad? Ok, fíjense, como se los comentaba, ¿quiénes son los principales obligados de hacer valer o de respetar los derechos humanos? Son las autoridades, ¿no? Después vienen, como se los decía, entidades internacionales, regionales, organizaciones no gubernamentales, pero nos vamos a quedar en el primer punto, la autoridad, ¿ok? Yo como padre quiero hacer valer los derechos humanos de un menor, entonces tengo que ver quién va a representar a ese menor, porque los menores no tienen capacidad. Nosotros los abogados hablamos de una capacidad de goce y de ejercicio. Precisamente la capacidad de goce es por el solo hecho de ser persona la tenemos derechos y obligaciones. Y la de ejercicio, para poder actuar en la sociedad, en la vida jurídica, se adquiere a los 18 años. Entonces, una persona menor de 18 años no puede participar en la vida jurídica por sí misma. Entonces, ustedes como padres de familia generalmente son los tutores de esos niños. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer, no sé qué derecho humano quisiera hacer valer, pero por ejemplo el de alimentos. Entonces, yo como madre de familia, que a lo mejor estoy alimentándolo, pero también el padre tiene la obligación, voy a ir ante la autoridad, que va a ser un juez, va a ser el Poder Judicial, ante un juez de lo familiar, a meter una demanda y a exigir que se le dé el derecho a alimentos. Y ahí esa es una de las garantías que yo les comentaba para hacer valer los derechos humanos, porque no basta que haya un derecho humano a la alimentación en el artículo 4 constitucional y que también ya estén los códigos, ¿no? El Código Civil, etcétera, sino que también deben de estar las garantías que son esos procesos que yo puedo incitar para decir, ¿sabes qué? Cumple con este derecho humano y darle alimentos a mi menor hijo. Muy bien, muchas gracias. Nos dice Alicia Mortera de la EPO 93. ¿Cuál es la diferencia entre derechos humanos y garantías individuales? Ok, antes de eso, pues oigo la EPO y yo les quiero decir que estoy agradecido. Yo soy egresado de la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de los Reyes Acaquilpan. Les mando un saludo si nos están viendo por ahí, orgullosamente egresado de ahí. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre derechos humanos y garantías individuales? Que los derechos humanos son esas prerrogativas, es decir, esas cuestiones fundamentales que todos tenemos por el solo hecho de haber nacido, de ser personas. Y las garantías son los medios para hacer valer esos derechos humanos. Va muy relacionado con la pregunta anterior. Mi derecho humano es el derecho a la alimentación. Ajá, pero ¿cómo lo hago valer? Por medio de una garantía. ¿Y cuál es mi garantía? Mi procedimiento judicial que me están marcando las leyes para poder demandarle, por ejemplo, al padre o a la madre que no está dando alimentos, que se los dé a mi hijo. Entonces esa sería la diferencia. Y por último, Mafer Nil nos pregunta, tengo una duda. Buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre los derechos de las mujeres y de las personas de mayor edad? Ok, el primer punto o la regla general es que todos tenemos los mismos derechos humanos. ¿Ok? Todos tenemos los mismos derechos humanos. Sin embargo, también debemos de ver que no todos tenemos las mismas características. ¿Ok? Y entonces va a haber derechos humanos que van a ser para determinados grupos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no podría tener derechos humanos, los derechos humanos que tienen las mujeres porque yo no soy mujer.
¿no? ¿Ok? ¿Cuál es la universalidad de los derechos humanos? ¿Cómo aplica ahí? Bueno, que todas las mujeres tengan los mismos derechos, ¿ok? Entre los derechos humanos de la mujer y de los adultos mayores, pues que van a tomar las características específicas. Por ejemplo, un derecho humano de un adulto mayor es que si está actuando en un procedimiento judicial, tenga conocimiento pleno de lo que se está llevando en ese procedimiento judicial y cuáles son las implicaciones, porque por su edad, y no todas las veces, pero hay adultos mayores que ya no tienen esa capacidad de discernimiento. Entonces, a lo mejor ese derecho humano solo es para los adultos mayores y no para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, bueno, tienen esa capacidad, se presume de discernimiento. Sin embargo, puede ser que sea una mujer adulto mayor y que aparte tenga los derechos de las mujeres y los de las personas adultos mayores. ¿Cuál va a ser la diferencia primordial? Ver en qué grupo estamos. Por ejemplo, a mí de qué me serviría que me dieran un derecho humano de un indígena, por ejemplo, el derecho humano a un traductor que tienen los indígenas que no hablan el español en un procedimiento judicial, si yo no soy indígena. Y no me están discriminando porque simplemente hablo español, pero esas personas que son indígenas sí necesitan eso. Entonces, es como que los derechos humanos bajo el principio de universalidad implica que en primer término todos tenemos los mismos derechos, pero en segundo término hay que ver la equidad y los grupos vulnerables y a cada grupo concederle las prerrogativas que sean necesarias para estar en un plano de igualdad conforme a los demás grupos de la sociedad. Pues, maestro, a nombre del doctor Israel Jerónimo López, le agradecemos su invaluable intervención en la formación de estudiantes y ahora de padres de familia también con respecto a los derechos humanos. La esperanza de un mundo seguro y habitable recae en gente inconformista y disciplinada que están dedicadas a la justicia, la paz y la hermandad. Martin Luther King. Muchísimas gracias a todos los padres de familia, a nombre de todo el equipo que integra esta transmisión del conversatorio. Les agradecemos su atención, les deseamos mucha salud y les pedimos seguir las medidas preventivas para conservarla. Muchísimas gracias, maestro. Créame que nos deja intrigados y esperamos que para el próximo conversatorio pues los padres estén nuevamente aquí acompañándonos porque no va a ser la única sesión, van a ser más si usted nos acompaña. Claro que sí, yo con todo gusto se los agradezco. Quedo atento en mis redes sociales, Jorge Ortega Camacho, así me pueden encontrar en Facebook, en YouTube. Y al contrario, con mucho gusto estaré con ustedes cuando me inviten y nuevamente mi agradecimiento a la Secretaría de Educación Pública del Estado de México y a todos los que las componen, al subsecretario, por esta oportunidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengan excelente noche. Muchísimas gracias, hasta luego, que pasen Hasta bonita tarde. luego.